Tengo que decir que vamos con una tarde apasionante en el canal porque el señor Vars, Juan Gaspar, ha estado en el programa del Chiringuito de Temu y la verdad es que ha dejado perlitas del caso Negreira que esto no lo podemos perder. Y atención porque Sandro Rosell revienta la coartada de Juan Lapuerta y revienta absolutamente todo porque se ha filtrado su declaración completa ante el juez, ante la juez del caso Negreira. Y luego hablaremos también de lo de los niños de la Juve, que les han preguntado que quién preferían, si el Barcelona o el Real Madrid. Y atención a la respuesta de los niños que no tiene desperdicio. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas, un día más por aquí, una tarde apasionante que tenemos por delante, en la cual vamos a hablar del señor Vars, que tiene que declarar, por cierto, en 2026, a principio creo que es en febrero, cuando tiene que declarar por el caso Negreira, y va como testigo. En teoría no puede mentir, pero eso en la Narnia profunda es rarísimo, o sea, es una cosa que no ha ocurrido en el último siglo, que un narniano diga la verdad. Por lo tanto, va a ser difícil tarea la que tiene el señor Vars delante de la juez del caso Negreira, pero bueno, ha estado en el Chiringuito de Temu y ha dejado, como os decía en la entradilla del vídeo, perlitas importantes que la verdad es que merece la pena que lo comentemos. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar del caso Negreira en el día de hoy. Antes de pasar con todo lo que traemos en este vídeo, que es mucho y que os va a gustar, deciros que os podéis suscribir al canal totalmente gratis dando al botoncito de suscribiros y no olvidéis activar esa campanita de notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo vídeo y así no os perdéis ninguno. Vamos ya con esa intervención de Juan Gaspar en el Chiringuito de Temu y luego vamos con lo de Sandro Rosell, ese hombre que, pues bueno, ha tirado por tierra todo lo que dijo Laporta. Y la verdad es que le ha quedado en paños menores a Juan Lapuerta. Va a ser muy divertido este vídeo. Porque leyendo me pareció que en algún momento llegó a decir usted que pagar para ganar no debería estar prohibido. ¿Sigue manteniendo esta postura? Pagar para ganar. No, pagar para que los jugadores jueguen mejor, siempre y cuando una victoria te pueda convenir a ti, ¿no? Pero entonces, presidente, si pagar para ganar no debería estar prohibido, ¿qué decimos del caso Negreira, en donde se está exponiendo que desde el Barcelona hubo pagos a quien manejara los árbitros en algún momento en el fútbol español? ¿Usted cree que en la vida hay gente que dice mentiras o todo el mundo habla diciendo la verdad? Yo creo que la gente debería hablar diciendo la verdad siempre. Pues en este caso dice mentiras. ¿Por qué razón dice mentiras? Pues porque lo sé, porque lo he vivido y porque sé que el Barça jamás ha pagado a ningún árbitro ni intermediario para ganar un partido. Y como lo sé, lo he vivido, me conozco mi club mejor que nadie, pues sé que esto no es verdad. Señor Gaspar, usted dijo hace poco, le saludo, soy Albert Lesan, nos conocemos hace mucho, usted dijo con toda la razón del mundo que el auténtico Negreira del fútbol español ha sido Florentino Pérez. Añado, los auténticos Negreiros del fútbol español fueron en su día Antonio Calderón, el señor Plaza, Florentino Pérez. Es decir, ha habido muchos Negreiras en la historia del Real Madrid que se ocultan y se está creyendo el relato de Negreira para tapar la mejor historia de la época del Barça. A ver, la palabra Negreira es hacer trampas. Y el Real Madrid, no Florentino Pérez, porque él lleva solamente 25 años, ¿no? Históricamente, el Real Madrid, desde la época de Di Stéfano, era jugador del Barça y nos lo robaron, pues siempre ha jugado esta carta que yo le llamo Negreira porque es la que ellos utilizan. Es no ajustarse siempre a la realidad y a la justicia, ¿no? Yo no quiero hablar del tema Figo porque me implica a mí muy directamente. Pero bueno, en cualquier caso, Florentino lleva 25 años, más o menos como yo, cuando fui presidente, fue elegido una semana antes que yo, y yo sigo pensando que el Madrid no se puede quejar del trato que ha recibido durante estos 100 años, no digo 25, 100 años, de los árbitros españoles. Ahí le teníamos al señor Vars, dice que él conoce bien y que son todo mentiras y que el bulo Negreira, ¿no? Esto parece como si estuviese hablando Miguel Gañán. Están un poquito nerviosos, creo que están un poquito nerviosos porque están empezando
allá a divagar ahí con lo de Di Stéfano, están volviendo a meter bulos que ya habían metido y que los hemos desmentido. Tienen miedo de meterse ahora otra vez con lo del equipo del régimen. No vaya a ser que el Real Madrid haga otro vídeo y les dejen ridículo como les dejó el Real Madrid en su día, con un vídeo en todas las redes sociales del Real Madrid, la primera vez que el Real Madrid utiliza sus redes sociales para difundir un vídeo de Real Madrid Televisión, que podría hacerlo más veces, siempre lo hemos dicho, pero el impacto que supuso ese vídeo, pues les dejó la verdad que bastante mal. Y yo creo que temen otra vez sacar eso. Ahora sacan pues lo de Di Stéfano, que lo de Di Stéfano ya se ha explicado, lo explicamos aquí en este canal, leímos lo de Footballgate. Os recomiendo que os metáis en la página de Footballgate y busquéis el artículo donde habla de toda la cronología de cómo ocurrió el tema de Di Stéfano. Ellos no aceptaron que Di Stéfano jugara 1 año, 2 años con cada club. 2 años con el Real Madrid y 2 años con el FC Barcelona. Fue una decisión salomónica que se tomó en su día por pues lo que ocurrió en Sudamérica en esas fechas. Y bueno, ellos no lo aceptaron y al final pues Di Stéfano se quedó en el Real Madrid. Lo que pasa que quieren retorcer lo que pasó en su día para intentar desviar la atención de lo realmente importante, y es que esta gente ha pagado al vicepresidente de los árbitros, y si pasa esto desde Núñez, lógicamente Juan Gaspar pagó también al vicepresidente de los árbitros, el señor Negreira. Pero bueno, se ponen ahí a divagar. No, es que hay gente que dice mentiras, es que hay gente que quiere desviar la atención. Bueno, lo que estáis haciendo vosotros porque os han pillado con el carrito del helado. Y fíjate lo que ha dicho, no, yo sé que el Barcelona no ha pagado a un árbitro para comprar un partido. Si es que aquí no se está hablando de eso, Juan Gaspar. Señor Vars, no te enteras ni por dónde te pega el aire. Aquí se está hablando de comprar al vicepresidente de los árbitros, que es lo que habéis hecho vosotros, y que esa persona dentro del CTA tomara decisiones, que es lo que dice él, decisiones, es lo que dice Negreira en su declaración en la agencia tributaria, es que pues él quería que no se tomasen decisiones contrarias al FC Barcelona, que le pagaban por la neutralidad. Claro, cuando tú pagas a alguien que tiene que decidir sobre cosas que pasan en el CTA y le pides neutralidad, pues hombre, ya se supone que su cargo tiene que ser neutral. Si tú le pagas por neutralidad, por algo será. Y claro, delante del juez no te va a valer esa excusa de creemos que el Real Madrid tiene poder en los estamentos y por eso pagamos al vicepresidente de los árbitros, pero no nos favorecían, era para igualar la cosa, etcétera. Eso no va a colar. Eso no va a colar delante de un juez. Y hay cosas que están diciendo esta gente en tertulias que al final lo que va a pasar es que pues se van a quedar en bragas. Y yo tengo muchas ganas de ver la declaración del señor Vance delante de la juez del caso, porque va a empezar a divagar. Y yo sé que la juez va a acabar hasta las pelotas de este personaje, que va a decir, no sé, yo creo, entiendo que... Y bueno, y no va a contestar prácticamente a nada, pero ojalá se le caliente la boca, porque este también muchas veces se calienta y dice lo que no tiene que decir. Así que es la verdad que imprevisible el señor Juan Gaspar, que es uno más de los que pagó al vicepresidente de los árbitros y saca pues cosas... pues intentando retorcerlas para hacer ver que el Real Madrid controlaba todo cuando ellos estaban pagando al vicepresidente de los árbitros. Es una vergüenza y bueno, por lo menos ya en Europa se van enterando de quién son estos corruptos. Está en el Curubito esta noche. Usted entra de presidente en el año 2000, los pagos de Negreira se establecen a partir del 2001. Por lo que sea, para pagar árbitros o para esos informes. Mi pregunta es muy concisa. ¿Por qué se decide realizar esos pagos al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral? Yo ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a contestar una vez más, ¿no? Yo, en la época que estuve de vicepresidente y de presidente, no conocía ni conoceré jamás los contratos que habían, 1000 y pico. Pero hay una cosa que está muy clara, y la vuelvo a repetir una vez más. No porque se repiten las cosas muchas veces, al final la gente se las va a creer, sino porque son verdad.
podía haber un contrato con el señor Negreira, como todos los clubes de España tenían entrenadores, exentrenadores, ex árbitros que les ayudaban a poder de alguna forma conocer mejor los árbitros que les tocasen, ¿no? Pero jamás hicieron trampas ni los otros ni nosotros, ¿no? Y por lo tanto, el querer insistir en una cosa que es mentira, que es falsa, pues muy bien, hasta cuando dure, y el día que esto se aclare y se demuestre que no es verdad, pues supongo que todas aquellas personas que han dudado pedirán disculpas, digo yo, ¿no? A partir del 2001 se hacen esos pagos, se realizan esos pagos únicamente como una función informativa para saber qué árbitros van a tocar el fin de semana. Únicamente. No. Se hacen pagos, si es que se hacen, que yo lo desconozco, como lo hacían todos los clubes de España, que tenían dentro de su nómina a un árbitro o un ex árbitro, en todo caso, que informaba cómo era el árbitro cuando se sabía ya. No nombrar el árbitro a requerimiento del Barcelona, sino que era el colegio o quien decidiese en aquel caso. No te olvides que yo era vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por lo tanto, conozco perfectamente el mecanismo de aquellas épocas, ¿no? Y los árbitros los seleccionaba el comité. El árbitro que estaba dentro del club trabajando para ayudar no era el que nombraba ni decía quién había que nombrar, sino que decía cómo era. Si es que es el caso, y yo tampoco lo sé, pero si lo hubiera sido, era para informar cómo era el árbitro, si era un árbitro que había que ir con cuidado y los jugadores no tenían que, de alguna forma, hablar con él, mil situaciones, ¿no? Pero esto yo no, son suposiciones, no sé si ese es el caso que le incumbe a usted. Si ese es el caso que le incumbe a usted, yo lo desconozco. O sea, vamos a ver, Juan Gaspar, que los pagos, os han pillado, son desde el 2001. O sea, que son desde el 2001, que tú eras el presidente del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo no te vas a enterar tú que se está pagando al vicepresidente de los árbitros? Y luego lo quiere mezclar con, no, todo el mundo tenía un árbitro o un ex árbitro en nómina. Pero vamos a ver. Tú quieres comparar, porque te veo de venir, a Mejuto González en el Getafe, a Mejía Dávila en el Real Madrid, con lo que vosotros estabais haciendo, que era pagar al vicepresidente de los árbitros en activo. Tú lo que eres es un sinvergüenza. No tienes vergüenza ninguna. Pero vamos, yo ya lo sabía que no la tenías. O sea, es vergonzoso, tío. Es que es increíble cómo quiere desviar la atención Juan Gaspar de algo tan evidente como que tú, Juan Gaspar, has pagado al vicepresidente de los árbitros. Has pagado. Y no tiene absolutamente nada que ver con tener un ex árbitro en plantilla que pueda decir cómo es el árbitro o cómo acomodar a los árbitros cuando vienen al Bernabéu, que era lo que hacía Mejía Dávila antes de ser el delegado de campo del Real Madrid, que ahora es delegado de campo. En aquellos momentos era el delegado arbitral, el que pues recibía a los árbitros, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver con lo que estabais haciendo vosotros, que estabais pagando al vicepresidente de los árbitros. Además, tú lo has dicho, bien dicho además, que tú sabías perfectamente cómo funcionaba todo porque estabas dentro de la federación como vicepresidente. Un tío que dijo que iba a perjudicar el Real Madrid hasta el día que se muera. Y lo tenían de vicepresidente en la Federación Española de Fútbol. Imagínate la que han liado estos en la federación. Son unos auténticos jetas. Pero son unos jetas que no nos podemos hacer una idea. Es increíble. A ver si algún día nos cuenta las batallitas, como por ejemplo el día que salió Villar elegido en un hotel de Juan Gaspar, en la calle Princesa, se puso el himno del Fútbol Club Barcelona y entraron árbitros ahí, a ese hotel, a esa habitación donde se estaba poniendo el himno del Fútbol Club Barcelona. Que batallitas como esa hay así en aquella época. Con Sánchez Arminio, con Piturralde González, que también estaba ahí. Lo que pasa es que eso se lo callan, dice Piturralde González el otro día. No, es que, a ver, a mí Florentino Pérez me metió en una habitación y me dijo que por favor le pitaran igual que al Barcelona. Tócate los cojones, si es que encima te metió el hombre para decir, oye, pítame igual. No te pido que me piten mejor, sino pítame igual, nos has jodido, claro. Lo que pasa, Florentino, lo que no tenías tú en cuenta es que esto estaban pagando al vicepresidente de los árbitros. Es increíble la jeta y cómo quiere desviar la atención y dice, bueno, todo el mundo tiene un árbitro o un ex árbitro en nómina. Lo tendréis vosotros.
El Real Madrid tiene un ex árbitro. Árbitro en nómina, desde luego no. Y desde luego no es comparable con lo de Negreira. Queréis comparar cosas que son incomparables. Y luego, obviamente, dice, esos ex árbitros no tienen posibilidad de decidir qué árbitros pitan el fin de semana. Ya, pero el que teníais vosotros a sueldo sí. Esa es la diferencia, Juan Gaspar, si tú has dado la clave. Que los de los otros clubes no tienen la posibilidad de nombrar a un árbitro o a otro para pitar un partido, o que ascienda o que descienda. Pero el que vosotros teníais a sueldo, sí, por mucho que lo estéis ocultando vosotros y el CTA. Existían esos pagos, aunque bueno, no para buscar el privilegio de los árbitros, pero sí que ha reconocido que se han hecho esos pagos durante muchísimos años. ¿Pero usted cree que un día que tenemos que hacer un programa para tantos millones de espectadores que no están oyendo, el tema de Negreira es el tema más importante para hablar? Bueno, es muy importante, sí. Lo consideramos así. Hay muchos temas. Usted, Ahora sacaremos más temas seguro, pero es un tema. Ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted, pues no podemos dejarla. Un tema que es falso, que es mentira. Pero a ver, señorita, un tema que es falso, que es mentira, que usted sabe que no es verdad, o por lo menos tiene la duda de que yo sea no lo verdad. sé. No yo lo le puedo afirmar que es. No, usted no sabe si es verdad. Yo tengo la seguridad de que no es verdad. Por lo tanto, en esto le llevo ventaja. Usted se supone o piensa que a lo mejor puede ser verdad, sí. Y yo le afirmo que no es verdad. Y luego ya le ponían al tarado del 10 del Barça porque se estaba poniendo nervioso. ¿Tú te crees que se puede contestar a una pregunta así? ¿Usted cree que el caso Negreira es importante? Pues hombre, que compren al vicepresidente de los árbitros, pues sí, Juan Gaspar. Y más cuando llevamos una competición que lleva 20 años o más de 20 años con un equipo comprando al vicepresidente de los árbitros, teniéndolo a sueldo. O sea, y dice, pero es que es mentira, esto no es importante. Hombre, pues creo que lo que hace, lo hace muy bien la periodista que está ahí. Porque lo que te pregunta, está preguntando a una persona que dentro de un mes y poco va a ser testigo en el caso Negreira y se va a poner delante de la juez. ¿O qué quieres? ¿Contestar como Sandro Rosell? Yo, de verdad, yo estoy encantado con cómo están contestando unos y otros porque solo entran que en contradicciones, pero es que, hombre, si te están preguntando, pues obviamente que es importante el caso Negreira, si te parece. Es que es increíble. Tienen una jeta tremenda. Y luego no se ponen ni colorados al decir, bueno, se puede tener un árbitro en nómina, un exárbitro en este caso, pero ¿qué más da nada? De verdad, es increíble. Ahí lo titulaban, se hacen pagos a árbitros como lo hacían todos los clubes de España. En ese caso el titular, pues hombre, no es del todo así, porque lo que dice es que se hacían pagos a árbitros o exárbitros en este caso. Yo de verdad, es que no hay por dónde cogerlos. Es que están pillados y no tienen defensa alguna porque han tirado por el tema de los informes y eso lo han tirado, pero vamos, a la primera de cambio en esos interrogatorios, ¿no? Al final, pues claro, cuando tú preguntas a la persona que había dicho el FC Barcelona que estaba haciendo los informes, esa persona te dice que no, los entrenadores te dicen que no lo han visto, y tú pues te quedas en bragas, y además ahora sale Sandro Rosell a contar cosas súper interesantes en esa declaración. La verdad es que lo de Sandro Rosell no hay por dónde cogerlo tampoco. ¿Qué sabe usted en relación con las facturas pagadas por el FC Barcelona Sociedad a los señores Enríquez Negreira y Enrique Romero? Bueno, el señor Negreira yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta. Bueno, primera hostia a Juan Lapuerta. Ya le ha metido la primera, en toda la frente, ya le ha dado. Porque claro, sale Juan Lapuerta ahí a decir que él no conoce al señor Negreira. Y llega Sandro Rosell y dice, yo lo conocí en 2003, cuando estaba en la junta de Juan Lapuerta. Pues nada, pues estamos bien. Y alguien, lo que estamos hablando de hace 23 años, ¿Quién, cómo, dónde, quién, por qué? Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club. Y bueno, ahí lo conocí. Ojo. Laporta negó haber conocido nunca a Negreira. Laporta se fue a que los informes los hacía Javier Enríquez. Rosell dice que lo conoce en 2003 y que se lo presentan como el que realiza el asesoramiento técnico al Barcelona. ¿Se reunió personalmente con el señor Negreira, Enríquez Negreira, o con el señor Enríquez Romero?
Enrique Romero es el hijo, ¿eh? Sí. Con el señor Enríquez Negreira, puede ser, no lo sé, hace 23 años, puede ser que alguna vez incluso en estas comidas que se hacía de la Federación Española hasta compartiéramos mantel. Esto seguro que es segurísimo. No lo sé, no me acuerdo, tengo 23 años, pero es muy probable que sí, que nos viéramos alguna vez. Y con el hijo, creo recordar que lo conocí ya en mi etapa de presidente, porque él hacía también unos informes de vídeo para todos los chavales de España para ver si alguno nos interesaba. Informes de vídeo, clave, ¿eh? De vídeo, porque claro, aquí nos han dicho que los informes estos que llevaba Juan Lapuerta de niños de 6 o 7 años y los CDs de los Chunguitos y de Camela, eso eran informes de Javier Enríquez Romero, Negreira Jr. Por lo tanto, si dice Sandro Rosell que son en vídeo, aquí algo no cuadra, o los CDs de los Chunguitos o lo otro. Y además, no eran ni siquiera de árbitros, era de chavales en los cuales pues a lo mejor le podían interesar al Fútbol Club Barcelona. No estamos hablando ni de lo mismo. Y dice que él lo conoce en su etapa como presidente. O sea, imagínate, pasa la etapa de Laporta entera. Es que no se sostiene porque realmente te dice todo lo contrario a lo que dice Juan Lapuerta. O sea, ¿cómo puede ser que Sandro Rosell, si supiera que es el asesor no sé qué, se lo presentaron como el asesor técnico arbitral del Barcelona cuando era el vicepresidente nativo de los árbitros? O sea, es acojonante. Y el presidente que le cuadruplicó el sueldo no tenía ni puta idea, ¿verdad? De verdad, o sea, es increíble. Es increíble y se ve perfectamente que aquí han pagado para lo que han pagado. O sea, aquí no se engaña a nadie. O sea, aquí no se engaña a nadie. Aquí lo de los informes no se sostiene, cada uno tiene una versión. O sea, aquí se sabe perfectamente para lo que pagó el Fútbol Club Barcelona, y eso se llama corrupción deportiva. Pero si no nos lo creemos, punto 3, equipazo. Vamos al punto 4. Ganábamos en España, ¿no? ¿Con influencia de quién? De nuestros jugadores y punto, porque Messi cogía el balón en nuestro campo, se regateaba 5 y marcaba un gol. ¿Dónde está aquí? Quiero ver dónde está aquí el señor Negreira. Madre mía. Nos estamos riendo de nuestros profesionales. Hay alguien que suelta ahí un madre mía. Es que tú imagínate el nivel que tienes tiempo para prepararte una defensa. Joder, has tenido tiempo. ¿Cuánto lleva el caso Negreira abierto? O sea, ya lleva 3 años, ¿no? Pues tienes 2 años y pico, 3 años de que sale el caso Negreira, y tú lo que se te ocurre en sede judicial es decir, teníamos un equipazo. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién era? Negreira el que hacía ganar. Nosotros teníamos a Messi que se iba de 5 y se regateaba a todo el mundo y no sé qué. Hostia, es normal que digan ahí en sede judicial, madre mía, porque es que me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso, pero es propio de uno de la Narnia profunda. Es que esto iba a salir en algún momento. Sandro Rosell es un tío grandísimo, ¿eh? Sale ahí en sede judicial a decir, oye, que nosotros teníamos a Messi que se regateaba y bueno, y ganábamos todos los partidos porque se regateaba a 5, no porque pagásemos a Negreira. ¿Dónde estaba Negreira ahí? Pues hombre, a lo mejor estaba Negreira ahí, Sandro Rosell, cuando nos pitaron un penalti en contra en 2 años, o el saldo arbitral que hemos visto en el caso Negreira, vamos, en la etapa Negreira, comparándolo con la Champions entre Real Madrid y Barcelona, no sé, a lo mejor está por ahí Sandro Rosell, y es que esto es lo mismo de siempre que os digo con lo del tema de Lance Armstrong, pero ¿dónde está el dopaje aquí? Mira qué bien pedaleaba Lance Armstrong, hombre, joder, es que, y luego pues te sale Juan Gaspar, que es el que nos decía, bueno, pero lo hacían todos los clubes, ¿no? Lo de pagar a ex árbitros, y lo compara con el caso Negreira, es como, y todos iban dopados, así que, pues oye, porque nos dopemos nosotros da igual, pero es que la realidad es que no es lo mismo. Unos llevan una cantimplora de agua con sales minerales que no es dopaje, y otros estaba chutando ahí hormonas de crecimiento, como alguno que yo me sé. Entonces, la verdad es que no es lo mismo, pero son grandiosos, son grandiosos. En la Narnia profunda son grandiosos, cómo son capaces de llegar ahí incluso delante de una juez a decirle, pero éramos buenísimos, teníamos el mejor equipo del mundo, no nos hacía falta Negreira. Ya, no nos hacía falta, pero estabais pagando religiosamente todos los años al vicepresidente nativo, así que mal no os iría. Y cuando perdisteis, os mandó un burofax que os podía ayudar con el VAR, y si no, pregúntaselo a tu amigo Bartomeu.
Atención a esto porque ya, bueno, vamos educando ahí en Europa en lo que viene siendo la corrupción en el Fútbol Club Barcelona. Atención a lo que dicen estos niños de la Juventus, que también hay que decir que la Juventus tampoco me gustaba que el Real Madrid fuese de la mano de la Juventus, pero, hombre, un poquito más limpios que los comprárbitros son. ¿Equipo favorito en España? Madrid, Barça. Madrid. Tutto Madrid. Perché? Madrid è Mbappé. Più forte. Più favorito, diciamo. Più forte il Barcellona. Because Barça play the ref. Fai del Red Barça? Luis, digli la leggenda del Barcellona e l'arbitro. Perché gioca lui? Negreira. The legend You know Negreira? is Arbi. Legend to Barcelona is refereing. Oye, me encantan estos niños. Educando en Europa, claro que sí, porque no tienen ese complejo que están en todas las canteras, que no son la del Real Madrid, de ese antimadridismo en vena que les meten absolutamente a todos los jugadores de cantera de los equipos aquí de la mugrienta Liga Negreira. De los Pirineos para arriba, siempre lo hemos dicho, no hay antimadridismo, hay admiración por la grandeza del Real Madrid. ¿Y qué pasa? Pues que salen este tipo de cosas y ya se van enterando en Europa de quién es el equipo que compra al vicepresidente de los árbitros, qué equipo ha estado durante más de 20 años atizando dinero a Negreira. Hasta los niños en Italia lo saben. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os lo en comentarios, que seguro que tenéis mucho que comentar con lo del señor Van, Rosell y los niños de la Juventus que saben cosas. Os leo.